Lo del huracán Milton, que ha pasado por varios estados de Estados Unidos, con especial concentración en las costas del estado de Florida, donde está, entre otras, Miami, la ciudad de Miami, le da a los medios de comunicación una gran oportunidad, no para hacer show, como lamentablemente hemos visto en algunos casos, sino para volver a plantear las consecuencias dramáticas que está teniendo el cambio climático y las consecuencias que eso produce sobre las personas, sobre las sociedades, sobre las ciudades y sobre las economías. Es en ese propósito que queremos saludar esta mañana y agradecer, porque siempre están colaboradora con nosotros, a la profesora de la Facultad de Ciencias Agronómicas y además investigadora del Centro del Clima y la Resiliencia, el CR2, la profesora Paulina Aldunce. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente, Patricio y equipo. Sí. Paulina, partamos por aquí. De repente se invisibiliza esto, pero es importante señalarlo. Cuando pasa un tornado por Miami, así como cuando se sale un río en la región del Maule, se pueden llegar a destruir ciudades completas y cuesta muchos años reconstruir, ¿no? Es como si el ser humano se demora muchos años colectivamente en construir algo y en un día se derrumba todo y hay que volver a partir de cero. Partamos por esto, que es una consecuencia, digámoslo de alguna manera, macroeconómico, social del cambio climático, pero que de repente impide que las sociedades avancen hacia estadios mejores, ¿no? Partamos por ahí. Bueno, sin lugar a duda, en un contexto de cambio climático, los desastres se están presentando de una manera más frecuente y más severa, ¿no es cierto?, con mayor magnitud, y por lo tanto los destrozos, los daños que se provocan son mayores y se ven más frecuentemente. Y obviamente esto afecta el desarrollo de los países, de las comunidades, y afecta personalmente a las personas también, afecta psicológicamente. Entonces no es solamente un daño físico, sino que también hay un daño psicológico, hay un daño material comunitario, a los bienes comunitarios, ¿no es cierto? Pero también hay un daño material a los bienes personales, hay pérdidas de vida y hay el trauma de pasar por situaciones como esta. Obviamente todo en conjunto significa un freno, un retroceso al desarrollo visto desde muchas aristas, no solo económico, ¿no? Profesora, y en ese sentido, porque en las últimas COP recuerdo que se ha debatido mucho, ¿no?, respecto de las responsabilidades, ¿no?, porque obviamente los efectos provocados por el cambio climático, si bien son globales, afectan a algunos países más que otros por las capacidades a nivel estructural de recursos que tienen. Los países más pobres cuesta mucho que se vuelvan a reconstruir cuando se ven afectados por este tipo de situaciones que países que tienen una infraestructura mayor, como en este caso puede ser Estados Unidos, a propósito del huracán Milton. Y se ha debatido constantemente respecto de que efectivamente quienes son los mayores responsables, por decirlo de alguna forma, de el cambio climático, que son las grandes potencias industriales, puedan indemnizar de alguna forma o apoyar de mejor manera a estos países que han sido más afectados y que son más pobres. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo se ha desarrollado ese debate y por qué es tan importante también debatir de eso? Bueno, muy importante el punto que tú señalas. Hay distintos tipos de daños que se producen con el cambio climático y algunos son más económicos, otros son más pérdidas de vida, ¿no es cierto? Es muy importante destacar que la mayor cantidad de pérdidas de vida que se da con los impactos del cambio climático y con este tipo de desastre es en países de menores ingresos, en el sector global, pero por lejos se habla de un 60-70% de pérdidas de vida se dan en estos países. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, de dónde viene el cambio climático, quién produjo el cambio climático mayoritariamente. Todos individualmente y todos los países también hemos contribuido al cambio climático, pero unos han contribuido más que otros. Chile también ha contribuido al cambio climático, aunque menos de un 1% de todas formas ha contribuido al cambio climático. Y bueno, en las COP se ha avanzado. A ver, si tú me preguntas a mí, con respecto a la urgencia climática, no estamos respondiendo como se debe. Hay una urgencia climática hoy día, lo ha dicho el IPCC, lo han dicho los científicos, y tanto los gobiernos como la sociedad civil, como los distintos actores sociales no han respondido a la urgencia del cambio climático.
Y una de las aristas más importantes del cambio climático no es solo la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero, o la adaptación, que es cómo nos ajustamos y respondemos al cambio climático, sino que también qué pasa cuando la adaptación ya no resultó, qué pasa cuando no hicimos adaptación o no resultó y se producen pérdidas y daños. Daños son efectos o impactos que tú puedes recuperar, y pérdidas son impactos o efectos que que produjeron daños que tú pierdes para siempre. Entonces, en todo el ámbito de pérdida y daños que se está discutiendo en la COP, se está avanzando. Ya se aprobó que es parte de la discusión y de la negociación las pérdidas y daños, y estas pérdidas y daños obviamente es para apoyar a aquellos países que están teniendo más pérdidas y daños, que son los países que en general están menos preparados para responder. Yo te aseguro que si un ciclón como este pasa en un país de menos recursos, va a dejar mucho más daño que lo que va a dejar en Estados Unidos, sin lugar a dudas. Entonces es un tema, cuando se producen más pérdidas y daños, no es solo relacionado a la amenaza climática, sino que también es asociado a la vulnerabilidad. Y obviamente países con menores recursos son más vulnerables. No solo por el tema económico, sino que también por las capacidades que estos países han desarrollado. Sí, Paulina, tenemos... cada uno de los países tiene su propia situación. En Chile no tenemos por lo general tornados, pero sorpresivamente sí hemos tenido algunos chiquititos que se han producido, otra expresión del cambio climático. Pero pienso en países como Chile, que por ejemplo tienen esta situación de los incendios, ¿no? Y que teníamos una institucionalidad chiquitita, la CONAF, que es una corporación además con una gobernanza mixta, y parece que los incendios, tal como las inundaciones, empiezan a develar la necesidad de tener otro tipo de institucionalidad. Déjame decir algo así como un ministerio de emergencias, ¿no? Que trabaje prospectivamente, preventivamente, que no solamente apague, sino que genere las condiciones previas para que no ocurra. Te quería preguntar por esa dimensión del Estado, que quizás para los países antes no era tan importante, pero que parece que a propósito del cambio climático se vuelve imprescindible. Y lo quiero vincular con otra cosa, a propósito de los incendios. Obviamente están vinculados con el verano, y estoy poniendo los incendios como ejemplo, Paulina. Sé que el punto de partida son los tornados, pero podría ser cualquier evento climático. Como ocurren dependiendo de las estaciones del año, lo que pasa espontáneamente es que cuando hay incendios en el hemisferio sur, colaboran bomberos del hemisferio norte, y cuando son del hemisferio norte van bomberos del hemisferio sur. Es un ejemplo muy concreto, pero que ha dado lugar a artículos donde le digo que plantean la necesidad de crear una institucionalidad global de emergencias, ¿no? O algo que de alguna manera pueda contribuir a tener una respuesta más articulada que exceda a los estados nacionales. Sobre estas dos cosas, ¿qué podrías decir? Sin lugar a dudas, yo creo que en el fondo hoy día la amenaza y la magnitud de lo que nos estamos enfrentando al cambio climático que está produciendo, como tú dices, no solo estos huracanes, sino que incendios, inundaciones, lluvias extremas. O sea, tenemos miles de ejemplos, todos los incendios. El 2017, el incendio más grande que ha vivido Chile, que quemó más de 500.000 hectáreas. Los aluviones en Atacama, 2015-2017, no se había visto nunca o en mucho tiempo, en 2 años seguidos, un huracán como este. Se habla, una inundación como esta en Atacama. Se habla también que solo en 5 ocasiones desde 1871 Florida ha recibido 3 ciclones en una temporada. Y así vamos sumando, ¿no es cierto?, el aumento de la frecuencia y la magnitud. Entonces, frente a esta tremenda amenaza, que podemos dar muchos ejemplos, yo creo que los países no están preparados para poder responder de una manera desde solamente el país, ¿no es cierto? Yo creo que es un punto súper importante el que tú mencionas, en el sentido de que podamos tener una mayor organización internacional con respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay que tenerla no solo cuando sucede el desastre, ¿no es cierto? Si vamos a reaccionar a nivel internacional con apoyos internacionales solo cuando sucede el desastre, obviamente va a ser mucho menos efectivo. Hay que organizarse y prevenir desde antes, ¿no es cierto? La emergencia también se tiene que
preparar de alguna manera. No puede ser algo que sea que se genere espontáneamente, ¿no es cierto?, en el momento, o reactivamente en el momento que se necesite. Entonces, Patricio, ese es un muy buen punto el que tú mencionas, el poder tener una organización internacional para poder, o organizarse internacionalmente para poder responder a esto. Y desde el punto de vista nacional, bueno, desde la ONEMI a Senapred ha habido un tremendo cambio, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en estos temas, hace muchos años, existía la ONEMI y era una oficina y eran, no sé, 4 personas, era una cosa increíble, muy, muy pequeñita, y ahora vemos Senapred, que es una tremenda organización y que además de tener muchos profesionales y profesionales muy, muy buenos, ¿no es cierto?, trabajando en Senapred, convocan a través de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre a distintos actores sociales, entre esos la academia, que trabajamos todos los años para poder seguir avanzando en cuanto a tener una mejor gestión de la reducción de riesgo, no de los desastres. Ojo que siempre los que trabajamos en este tema hablamos de la gestión de reducción de riesgo de desastre, o sea, apuntamos a eso, no solo a gestionar los desastres. Entonces, habría que ver bien, yo no sé si será la mejor alternativa tener un ministerio de emergencia o algo así, o reforzar la institucionalidad que hoy día tiene Senapred. Estamos conversando con Paulina Aldunce, quien es investigadora, por cierto, del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2, a propósito de las consecuencias del cambio climático que se ven expresadas en diversos fenómenos meteorológicos, como por ejemplo el que sacudió esta semana ahí a Florida, en Estados Unidos, el huracán Milton, pero también otras zonas del Caribe. A propósito de lo que mencionaba Paulina respecto de la necesidad de avanzar a una mejor organización internacional, y vuelvo un poco al punto de la pregunta que le hizo anteriormente, de la responsabilidad de, por así decirlo, los países más desarrollados, porque efectivamente los países que tecnológicamente hablando no están tan avanzados, a veces no tienen las capacidades para, por ejemplo, no sé, prevenir o adelantar la ocurrencia de ciertos fenómenos, o de avanzar en políticas que permitan reaccionar mejor a, por ejemplo, la ocurrencia de un incendio, o reaccionar de mejor manera a un huracán, un tornado, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se está trabajando para que, por ejemplo, haya un traspaso de conocimiento, un traspaso de tecnología, de infraestructura, de parte de aquellos países que sí la tienen a aquellos que no la han desarrollado del todo? Bueno, hay una organización internacional de la ciencia, que es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no es cierto?, y que es un esfuerzo que no se ha visto antes en términos científicos. O sea, en el último ciclo del IPCC, en el 6º ciclo del IPCC, se publicaron 6 reportes. A mí me tocó ser autora líder del reporte del grupo 2, que es adaptación, vulnerabilidad, impacto, vulnerabilidad y adaptación. Y nada más que en ese reporte, en uno de los 6 reportes, se basó en más de 34.000 publicaciones científicas, más de 34.000. No hay esfuerzos anteriores en otros temas que sean que recopilen tanta información científica y sean tan robustos como estos. Y esos informes están disponibles para todo el mundo. Tanto sus reportes científicos, que en el caso específico del reporte que yo participé era de 2.000 páginas, pero también los resúmenes para tomadores de decisiones, que son escritos en un lenguaje más sencillo y resumen la información que hay en 2.000 páginas, y que estos informes son de 50, 60, 70 páginas. Entonces sí, la información científica está disponible. Ahora, el problema es cuánto se escucha la ciencia, en sentido de cuánto la ciencia está considerada en la toma de decisiones a todo nivel, desde el nivel local al nivel nacional y al nivel internacional, como es la COP, ¿no es cierto? Pero la información científica está, y déjame decirte que es un tremendo esfuerzo participar como autora líder en estos reportes. Es mucha dedicación de tiempo, no se consideran como una publicación científica, por lo tanto no suman al currículum típico, tradicional de un académico, y es muy frustrante después ver que estos informes no son considerados. O sea, si estos informes hubiesen sido considerados desde el principio,
cuando se empezaron a hacer, ¿no es cierto?, cuando se empezaron a redactar, estaríamos en otra situación en el cambio climático. Y hasta el día de hoy estos informes se escuchan, se leen, pero no se toman de la manera, de la cantidad o de la manera que deberían tomarse en consideración en la toma de decisión a nivel nacional e internacional. Entonces la ciencia está, la tecnología está. Ahora, me cuelgo de tu pregunta para irme a otro punto. Aquí yo discutía el otro día y me ha tocado discutir con otros científicos que dicen que la inteligencia o el desarrollo tecnológico y la inteligencia humana van a ser suficientes para poder hacer frente al cambio climático. Y eso yo te lo doy por escrito, que no es así. Aquí con la tecnología y la inteligencia no vamos a ser capaces de responder al cambio climático. Aquí necesitamos transformaciones valóricas, necesitamos transformaciones de conducta. Aquí el humano no puede, el ser humano no puede esperar que esto lo arregle la tecnología. Si no tenemos cambios de valores, si no tenemos cambios de conducta y transformaciones en las estructuras sociales, nosotros no vamos a poder enfrentar de buena manera el cambio climático. Entonces, no es solo una cosa de tecnología e inteligencia. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, avanzar hacia transformaciones generales, políticas públicas, cambios de conciencia, cambios de nuestras dependencias energéticas. Los combustibles fósiles son devastadores en esta materia. Bien, sabemos que hay muchos intereses privados y también estatales involucrados, porque algunas de las empresas más grandes de combustibles fósiles del mundo son estatales. Así es que hay mucho que lidiar al respecto, y la ciencia nos da herramientas para poder provocar ese cambio en defensa de la humanidad toda. Hemos conversado con la profesora Paulina Aldunce. Paulina, muchas gracias como siempre y que tengas un muy buen día. Muchas gracias a ustedes también, que tengan un excelente día. Bueno, son las 8:05 y vamos a cambiar drásticamente de tema.